Señora Presidenta, señores magistrados, estimados colegas, me presento ante ustedes para defender una postura jurídica que, con el mayor debido respeto institucional hacia el Tribunal Constitucional, difiere del fallo emitido de la sentencia 185 de 2025 que corresponde al expediente 02-109-2024, conocido como el caso Cocteles, ¿no? Mi tesis eh, centra en la siguiente. El Tribunal Constitucional ha declarado fundada en parte la demanda del habeas corpus y ordenar el archivo del proceso penal seguido en contra de Keiko Fujimori. Excedió los límites constitucionales en su competencia y vulneró el principio de separación de jurisdicciones y sacrificó la lucha contra la corrupción en aras a la argumentación formal que contiene las falacias relevantes. Desarrollé esta tesis en 4 argumentos centrales. El primer argumento: el Tribunal Constitucional transgredió sus propios límites de competenciales. El primero más importante de mis argumentos es que el Tribunal Constitucional violó la reserva jurisdiccional establecida en el artículo 138 de la Constitución Política del Perú. El propio Tribunal Constitucional ha establecido en el expediente 2758 de 2004 del Tribunal Constitucional, en el caso Bedoya de Vivanco, que solo excepcionalmente procede el control constitucional sobre las resoluciones judiciales en materia penal únicamente en cuanto el juez ordinario se aparte del tenor literal del precepto o cuando su interpretación sea manifestantemente extravagante o irrazonable, ¿no? ¿Ocurría en el presente caso? La respuesta es no. El cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional no realizó una interpretación grotesca ni absurda, aplicó el tipo penal de lavado de activos y organización criminal con base a una teoría del caso construida a lo largo de los 8 años de investigación. Podría podría ser discutible, pero podría ser cuestionable en sedes ordinarias, pero no alcanza el umbral arbitrariedad manifestada que habilita la investigación del juez constitucional. El segundo argumento: el cambio de imputación, subsanación del vicio de retroactividad. Entonces, el segundo argumento apunta al núcleo de razonamiento de mayoría, la supuesta violación al principio de legalidad de aplicación retroactiva del decreto legislativo 1249. Es cierto, y lo reconozco, que la modalidad de recepción patrimonial fue incorporada al ordenamiento jurídico peruano recién el 26 de noviembre de 2016. Mediante dicho decreto es igual cierto que los hechos imputados se remontan a la campaña electoral 2011 y 2016. En ese punto específico, la defensa tenía razón. Sin embargo, el Ministerio Público no permaneció estático ante esta obsesión. En su nuevo requerimiento de acusación, el 2 de julio de 2025, modificó su imputación hacia los actos de conversión tipificado en el artículo 1 de la Ley 27765, vigente desde el año 2002. En el artículo 1 del decreto legislativo 1106, vigente desde el 2012, ambas normas son anteriores a los hechos. El tribunal descartó este cambio, señalado que lo relevante son los hechos, no las variantes del tipo. Pero este razonamiento, sí, es incorrecto. Los actos de convenio tienen una estructura típica, autónoma y diferentes implicancias
una conducta activa de transformación de fondos lícitos o ilícitos, perdón, para darle apariencia lícita. La restitución patrimonial, en cambio, sanciona la mera recepción pasiva de activos. No son los mismos. Y si el Ministerio Público acreditó que los fondos ilícitos de Odebrecht ingresados activamente al partido político como si fuera aportes legítimos, esa conducta sí podría encuadrarse en una norma preexistente. El tercer argumento, el proceso debió acelerarse, no archivarse. Mi tercer argumento aborda el único punto en el que, conocido con la posición de la mayoría, existe una vulneración de derechos a plazos razonables. El proceso penal se inició en 2017 a la fecha de la sentencia de octubre del año 2025. Había transcurrido 8 años sin que se celebre juicio oral. Eso es inaceptable y vulnera el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿no? Pero la consecuencia jurídica correcta ante esa vulneración no es el archivo del proceso, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Mirna Magno Chan versus Guatemala, estableció con la claridad que los estados tienen la obligación de investigar, juzgar, sancionar las graves violaciones y esa obligación no puede eludirse invocando delicaciones procesales. El convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción, ratificado por el Perú mediante el Decreto Supremo 075-2004, obliga en su artículo 30 a que los estados adopten medidas eficaces para enjuiciamientos de delitos de corrupción. El cuarto argumento, la sentencia contiene falacias que debilitan su legitimidad, ¿no? Mi cuarto y último argumento tiene que ver con la calidad argumentativa de la propia sentencia. En el fundamento 62 del fallo utiliza el concepto de lawfare para concluir que la persecución penal en este caso podría constituir un uso arbitrario del derecho penal con fines políticos. Señores, esta es una falacia de la pendiente resbaladiza, ¿no? En tal sentido, el Tribunal Constitucional no parte de una conducta concreta, imputar a una candidata presidencial, una candidata presidencial, la recepción del fondo ilícito y concluye que se abre inevitablemente la puerta al control político de la sociedad a través del sistema penal. Esa cadena causal no está demostrada. No basta con mencionar el riesgo del lawfare. Hay que acreditar que este proceso específico lo constituye y eso no se hizo, ¿no? Adicionalmente, en los fundamentos 59 a 62 el tribunal incurre en un non sequitur. Refuta la imputación de la organización criminal argumentando que organizar un partido político para ganar las elecciones no es un delito. Tiene razón, pero eso no es lo que el Ministerio Público imputó, ¿no? La acusación fiscal
La acusación fiscal sostuvo que la estructura del partido fue utilizado para canalizar los fondos de origen ilícito de manera sistemática. Es la imputación real, y al refutar una versión simplifica y debilita a este argumento, el Tribunal Constitucional evita enfrentar el verdadero debate jurídico, ¿no? En conclusión, señores, señora presidenta, señores magistrados, es sostenido que el Tribunal Constitucional, con la sentencia 185-2025, excedió en sus competencias constitucionales e ignoró el cambio de imputación que subsana el vicio de retroactividad. Adoptó una consecuencia jurídica, ¿no? Eh, desproporcionada ante la vulneración del plazo razonable, y construyó parte de sus argumentos sobre la falacia logística identificables. Por ello, sostengo que el fallo correcto hubiera sido declarar improcedente la demanda en lo relativo a la tipicidad de los delitos imputados y declarar fundada únicamente vulneración de plazos razonables, ordenando la aceleración del proceso con un plazo máximo para realizar el juicio oral. Entonces, esa es la argumentación que someto respetuosamente a su consideración. Muchas gracias.